Hola a todos y bienvenidos a Nidia Delgado. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro, cosa rara, pero bueno, es una novela. Primero, lo más importante, definir qué es una novela. En una novela siempre hay un narrador, o sea, alguien que ahí cuenta la historia. Puede ser protagonista, que es el mismo principal de la historia, que es el caso de este libro, o otros dos que ya no me acuerdo cuáles eran. Otro que creo que otro como alguien que no está dentro del mundo pero que no es importante. Y el omnipresente que es como si alguien que lo supiera todo. Segundo, obviamente cuentan hechos reales o ficticios. En este caso, reales. Está escrito en prosa. Las novelas siempre están escritas en prosa. Y la prosa básicamente es la escritura normal, la que no es de poemas. Y tiene un inicio, nudo y desenlace. Básicamente la línea de historia normal. Al inicio no pasa nada, todo va iniciando, después va el intermedio donde pasa algo interesante que no sabes qué va a pasar y después el final donde todo se soluciona. ¡Wow! Y ahora sí, decir el nombre que lo han estado viendo durante un buen rato, estamos hablando de La Vorágine. Un libro muy conocido en Colombia, o sea, muy que considera de culto en Colombia para muchas personas. Y dicen es una obra, la mejor obra o la más famosa de José Eustacio Rivera, aunque teóricamente no la hizo él, pero bueno. Y fue publicada en 1924, hace ya bastante tiempo. Por lo que también se considera un clasicón. Ahora, bueno, ahora sí hablemos solamente de la vorágine. Esta tiene una narración crónica, o sea, cronológica, perdón. Y es que, o sea, pues va siguiendo el tiempo, o sea, cuenta los hechos según pasan. Sí, o sea, no se va al pasado ni se va al futuro ni nada. Va normalito. Bueno, el narrador es el propio protagonista y el principal de la historia, Arturo Cova. Ah, y, y es que Arturo Cova, según dicen, que creo que es verdad, no he verificado, Arturo Cova fue el que escribe el libro de la Guardia originalmente y se lo pasó a José Eustacio Rivera, que supongo que hizo correcciones más que todo, o sea, de pasarlo a un libro para que la puedan pasar a ser imprimido en masa. Y supongo que algunas correcciones de ortografía, supongo. Una vaina estética. Pero en general, el propio protagonista, él mismo hizo el libro y de todo, ¿eh? Y estaba escrito en un diario. Y de ahí sacó la historia. ¿Listo? Toda la historia es de José Eustacio Rivera. Bueno, La Vorágine. Ya lo he dicho harto, pero que no se les olvide el título. Obviamente es una obra de los sociales que critica a la sociedad, mostrando en la mala que estábamos hasta en esa época. Y pues habla de la explotación en, que se da en la selva amazónica por la fiebre del caucho, que era que todos necesitaban caucho, entonces estaban sacando mucho caucho de los árboles, y ya que necesitaban mucho, estaban explotando personas, utilizaban esclavos, indígenas y básicamente mucha trata de personas, pero mucha. Los lugares al inicio es Colombia. Y después se va como un poquito hacia la Venezuela, pues sí, tirando más hacia de Colombia. Y como por la mitad y hacia el final se quedan en la selva amazónica, que es donde pasa todo lo del caucho. Antes entre los siglos XIX y XX. Entonces, el estilo, el estilo, hay bien estilacho, hay bien genial.
Y se nota que se influenció bastante en lo que es el romanticismo y el modernismo. Son dos movimientos literarios. Ahorita ya lo verán más claro eso cuando dé un ejemplo. Que acá tengo un fragmento que quiero leer. Bueno, el personaje principal es el propio que escribió el libro, Arturo Kova, que se narra desde su perspectiva, o sea, él es el que narra toda la historia. Secundarios está Alicia, que es como la segunda más importante desde un punto de vista. Clemente Silva, Niña Grisalda, que también es bastante importante. Fidel Franco, también importante. Clarita, también mazo. El Pipa, chévere el nombre en realidad. Subieta y Barrera, que es como el malo de la historia. Bueno, que como varios, pero es con el que se pelea al final. Listo, ya todos chuleados. ¿Qué sigue? Acabo impotente. Ya he chuleado muchas cosas. Bueno, pues un resumen. Barrera, ya dije que es el bien malo. El Pipa, lo estoy haciendo en desorden, lo que me acuerdo. Es. Es un tipo que ha convivido con distintas tribus de indígenas. Porque se escapó porque estaba haciendo. Era básicamente un esclavo para que sacara caucho. Entonces se escapó y empezó a convivir con las tribus indígenas de la zona. Subieta era un tipo con mucha plata que tomaba mucho, así mucho alcohol y apostaba también bastante de su plata, ya que tenía mucho, pues la apostaba. Bueno, Clarita era una venezolana que básicamente fue apostada, sí, digamos, ahí apostando gente por un guerrillero. Cosa que dan bastante denuncia social, porque para que eso pase muy tremendo. Sí. Bueno, Fidel Franco, que es uno muy importante, es un antioqueño que acompaña en la mayoría de situaciones, creo que en todas, al protagonista, que es Arturo. Bueno, la niña Grisalda, que es muy importante, es bien alegre, coqueta y amable y es la esposa de Fidel Castro. Y también es bastante importante, más porque se la pasa con Alicia. Clemente Silva. Ay, me acabo de cuenta que lo hice como al revés. Es un anciano y enfermo que era cauchero. O sea, ahorita está anciano y enfermo. Y antes era cauchero. Pastuso esclavizado. O sea, cuando digo que era cauchero, era que era utilizado para sacar caucho. Pues que antes era un esclavo. Ay, bueno, y Alicia, que es como la segunda más importante, que es la amante de Arturo y es una joven capi- capitalina. Viene de Bogotá, básicamente de la capital. Y ahorita ya lo explico en la historia porque estos dos son tan importantes. Ay, me cansé de la voz, eh. Básicamente sí, hay más personajes, pues son los más básicos. Y la descripción, las importantes de anteriores eran Alicia, la niña Grisalda, Fidel Franco, el Pipa y Barrera, obviamente. Ahora sí, vamos a lo importante, la historia. Obviamente, creo que es lo más importante, ¿no? El inicio porque inicio no hay desenlace, ya todos sabemos eso. Todo inicia con que Arturo Cova y Alicia huyen a Casanare porque Alicia estaba como obligada, como boda arreglada, a casarse con un terrateniente viejo, pero con mucha plata. Pero básicamente Alicia no quería casarse, se fue por ahí tratando de encontrar un amorío y se encontró con Arturo. Y se enamoran y literalmente 2 páginas después se escapan. Bueno, se escapan porque al enamorarse y al ser como amantes, el terrateniente hace que busquen al Arturo Cova y lo traten de encarcelar. Y por eso escapan a Casanare.
Bueno, ese es todo el contexto y pues el nudo, o sea, cuando ya están allá en Casanare y el nudo es básicamente que Coba, Fidel y Correa. Correa era tipo, o, me olvidó. Era, me acuerdo que era apodado el negro. Ahorita, no me acuerdo, creo que también era un coachero. No me acuerdo, lo leí ya hace un buen rato. Bueno, un buen rato. Y se introducen, todas esas personas se introducen. Obviamente Coba es Arturo Coba y Fidel es Fidel Castro. Y Correa es Antonio Correa. Y se introducen en la selva y se meten en la selva amazónica. Y se desencadenan diferentes aventuras que involucran toda la parte del caucho, obviamente. Donde se encuentran con todos los esclavizados, con los indígenas. Hay un grupo indígena que les da refugio y les da comida y esos eran muy tranquilos y todo, pero eran muy desconfiados las personas, pero al final terminan ayudándolos y les dan provisiones para el viaje. Y segundo, va que, o sea, también se encuentra con un segundo grupo indígena que también los recibe bien y se terminan despidiendo ahí con un fiestón, ahí bien tremendo. Y acá pasa algo antes de todo eso y es por lo que se tienen que ir. Y es por un problema con Barrera. Y es que, bueno, se me olvidó, se me pasó ahí. Me cansé, mi cerebro no se acordó, pero ya revisé. Yo se me acuerdo que había pasado algo bien importante y era como lo más importante de toda la historia. Y es que antes del nudo y todo eso de que entren al, al, a la selva y todo eso, pasa algo por lo que ya no están con Alicia y con todos esos. Y es que Franco, que también era vendedor y vendía un montón de vainas, empieza a hacer tratos con su vieta y dice que le vende 1000 reses ahí muy baratas, pero que a cambio debe ir a cogerlas, ir a llevárselas. Esto es una mentira para como que su vieta trataba como de distraer a Barrera, que prestara atención a esto y alejarse de él, que ya todos saben que Barrera era el malo, básicamente. Ay, Barrera siempre trataba de convencer a la gente. Era como el malo, pero ese malo que parecía buena gente al inicio. Entonces, pues, Barrera obviamente estaba prometiéndole 1000 vainas, le prometía riquezas, le prometía 1000 vainas a su dieta, pero lo que quería era que terminara siendo esclavo de Barrera, esclavo, ¿no? De Barrera, para que extrayera caucho. Exactamente, entonces es todo lo que pasa. Y entonces Grisalda y Alicia, la niña Grisalda y la niña Alicia, creo que se acuerdan, la esposa de Franco y pues la amante del protagonista, solían generalmente salir ahí solas y muchas veces se encontraban con Barrera. Pero entonces, por esto, Arturo, el protagonista, se pone ahí celoso. Se pone celoso ahí de Alicia y piensa que Alicia es infiel, le es infiel ahí con Barrera. Y entonces, borracho, va y le va a pelear a Barrera. Y Barrera muy fácilmente le mete un tiro en todo el hombro. Normal. Entonces el Arturo sale corriendo, obviamente, con Correa. O sea, se van los dos. Ahí Franco, o sea, todos los del nudo, básicamente, se van. Y es donde se van hacia selva amazónica. Y descubren que Barrera ha mandado a asesinar a su vieta. Y que Barrera,
o sea, Barrera trae un juez corrupto, un tipo bien corrupto, para convencer a todos los obreros y la gente que estaba allá cuando iban a asesinar a su vieta, que los que habían mandado a hacer eso fueron Arturo y Franco. Es lo más importante y es por eso por lo que se van a la selva. Y pues en eso descubren que Alicia y Griselda se han ido. No saben por qué, pero se han ido. Y entonces por todo lo que acaba de pasar, por lo del tiro y por todo, y están estados, les entra la locura y deciden quemar los llanos donde se encontraban. Y salen corriendo después de quemarlos. Y bien tranquis. Ahí se ve la segunda parte donde entran a la selva. Todo tranquilo y van un montón de aventuras indígenas. Se encuentra con el tipo enfermo que les decía. Que ese tipo enfermo en la descripción de personas era un tipo que buscaba los huesos de su hijo y un montón de vainas así. Un montón de aventuras como el relleno de la historia. Pero ahora sí viene la parte importante, que es el desenlace. Y es que todo el grupito se encuentra con Grisalda y esta les dice, bueno, la ayudan a escapar porque la tienen ahí como esclava, y esta le dice dónde está Alicia, y le dice que siempre ha sido fiel Alicia a él. Entonces se van a rescatar a Alicia. Entonces antes de eso se van y se cascan ahí en una super pelea Arturo y Barrera, que era el malo, y se cascan y se cascan y se cascan, y como parece que como Arturo va a ganar, pero al final gana Barrera, pero lo terminan salvando los caribes, la gente del Caribe. Van y ellos mismos matan al Barrera. Entonces al final Arturo no tuvo que hacer nada. Los caribes, que le tenía Barrera como esclavos, lo terminaron venciendo. Y después de eso, Arturo va y levanta en sus brazos a Alicia y luego se van hacia la selva amazónica. Obviamente, porque querían, porque ya iban a tener el hijo, cosa que no he dicho, que pensaba que sí, pero es que Alicia estaba embarazada de un hijo de Arturo. Entonces ahí ya estaba a punto de tenerlo. Y ahí, después de salvarlo y todo eso, se van hacia la selva y tienen al hijo. Bueno, están en la selva, pero hacia adentrarse en la selva. Y ahí ya tienen al hijo. Entonces ahí van y se meten a la selva. Y ahí acaba. Y después de eso, lo único que queda y el único contexto que sabemos de lo que pasó después es absolutamente nada, porque lo único que dice en el epílogo, que es lo que pasa después, como esa cosita que van después de la historia, diciendo cosas, es ni rastro de ellos, los devoró la selva. Parece que ni idea de dónde estén. Se puede decir que o se murieron en la selva o sobrevivieron. Mejor pensemos que sobrevivieron. Y ahora por último, os voy a decir por encima un pedacito. A ver, es un pedacito de la vorágine. Yo miro las cosas por otro aspecto, pues las conclusiones de usted, aunque fundadas, no me preocupan ahora. Están en mi horizonte, pero están lejos. Respecto a Alicia, el más grave problema lo llevo yo, que sin estar enamorado, vivo como si estuviera supliendo mi hidalguía, lo que no puede dar mi ternura, con la convicción íntima de mi idiosincrasia caballeresca me empujara hacia el sacrificio por una dama que no es la mía, pero un amor que no conozco. Por un amor que no conozco, perdón. Estoy bastante dormido, son las 12 de la noche, no me critiquen. Bueno, y después vamos a pero ahí se entendió. Es básicamente sí, eso sí, va a ser desde mi opinión. El libro es chévere, pero es muy difícil de leer. Tiene vocabulario así. ¿Lo vieron? Las palabras que a mí más me cuestan, palabras así costosas, que necesitas saber harto de vocabulario o hacer lo que yo, y es suponer que es cualquier otra palabra o ignorar la palabra y seguir sin prestarle atención. Igual ahí se alcanza a entender la idea.
del libro. Y segundo, si voy a hacer alguna vaina, es que hablan así como del Caribe, como de la costa. Entonces dicen, no sé cómo decirlo. Ahí lo verán si lo leen o si alguna vez han visto hablar a alguien así como de la costa, así como simplificando palabras. Entonces también eso a veces, a mí aunque sea me confundo a veces un poquito la lectura. Aunque sea en el fragmento que puse, no está eso, ese tipo de hablado, pero sí está bastante en el libro. Cuesta un poquito. Y si tengo que opinar alguna última vaina es que el libro cambia muy rápido, las cosas pasan muy rápido. De repente estás ahí todo tranquilo y pum, de repente se escapa Alicia de repente estás tranquilo y pum, de repente se van a pelear y de repente le meten un tiro en el hombro. Los cambios son muy rápidos. Entonces, los recomiendo leerse, aunque ya sepan el final y les haya spoileado todo de malas, igual es chévere leerlo. Si se aguantan el vocabulario difícil, todo es chévere. Entonces, nada más por mí. Despedirme. Dejaré. Bueno, para este video me basé en lo que yo leí, en lo que yo conocí y en otra página como para verificar las descripciones y demás. Entonces, supongo que les dejo la página en la descripción. Ay, bye. Hasta viendo el corazón de Arturo y Alicia.